En paralelo, la vida me pone en el camino a Katy Serna, esposa de Jaime Lozano, hoy entrenador de la selección nacional, cosa que me da un gusto tremendo. Y me comentan que quieren hacer algo y les digo, pues ya tengo esta campaña, ¿cómo le hacemos, no? Y se encargan de hacer un video en donde se nos sale de control de manera muy positiva, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta, estamos con una campaña con la selección nacional en prácticamente todos los medios de comunicación de este país y un video con 23 estrellas internacionales, 6 campeones del mundo, entre ellos Xavi Hernández, Pep Guardiola, salía Robben cuando era el tema del no era penal, ¿no? Hicimos un video espectacular y una campaña espectacular. La campaña la lanzamos el 29 de marzo. Yo me convierto en vocero de la causa a los 3 minutos de activista, ¿no? Ahí no había fundación. No. O sea, la acabábamos de constituir. O sea, el 11 de marzo constituimos, el 29 de marzo lanzamos la campaña. Yo no quería tener una fundación, yo no quería poner una fundación. Yo nada más quiero hacer una campaña para que tomemos conciencia, ¿no? Y me convierto en vocero de la causa y el 30 de abril acabo en Palacio Nacional con Peña Nieto firmando la ley de autismo. Hola, soy Michelle Grey Chafranje. Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este espacio le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás. Escucharemos sus historias para conocer cómo es transitar por el camino del servicio, cómo es que eligieron su causa y cómo es que se detuvieron a pensar en aquellos a quienes muchas veces vemos, pero pocas veces miramos. Confirmaremos que somos más los buenos y que son más los miles de corazones que trabajan todos los días sin descanso por un mundo mejor y más justo. Reconoceremos que la lucha se hace todos los días y desde todos los frentes y que a diario se encuentran historias de éxito, historias que han cambiado vidas y destinos. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha, que sepan que no hay esfuerzo pequeño, que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Pondremos la semilla del servicio en el corazón de miles de personas, porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo habremos entendido todo. Hola, pues hoy estoy muy contenta con mi invitado del día de hoy, que conozco de horas, pero que siento que conozco desde hace mucho tiempo. Él es Gerardo Gaya, él es presidente de la Fundación Iluminemos por el Autismo. Gerardo, me da muchísimo gusto, primero que nada, conocerte y que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte, de saber cómo nace este proyecto. Yo siempre que tengo a mis invitados aquí, digo, tuvo que haberles pasado algo para que entonces se animaran a poner una fundación, como que esa es la creencia, ¿no? Después del trancazo que me dio la vida, entonces entiendo o soy más empático o no sé, no, soy la voz de otros porque finalmente me pasó, pero tengo alguna posibilidad de hacer algo. Y yo quisiera saber cuál es tu razón, qué te movió a ser un apasionado del tema de la inclusión, porque así te conocí y así te veo, un apasionado, un luchador por los temas de inclusión. Entonces, cuéntame cómo arranca este proyecto. Sí, mira, generalmente yo creo que muchas de las defensas de causas o muchas fundaciones nacen a partir de experiencias propias, ¿no? Uh-huh. Desafortunadamente, porque también yo creo que no te tienes que empezar o no te tiene que pasar algo para que algo te importe, ¿no? En mi caso, tras recibir el diagnóstico de autismo de Álvaro Mijo, hace 12 años ya, en el 2012, y ante todo lo que conlleva ese diagnóstico, ¿no? La falta de información, la falta de acompañamiento, la falta de conocimiento, incluso por parte de muchos profesionales, ¿no? Y esa desesperación en una búsqueda de respuestas que toma mucho tiempo en lo general para llegar, pues obviamente es muy complicado, ¿no? Pero más allá de eso, a mí lo que como de repente digo, me destapa el flotador, uh-huh, es el vivir muchas experiencias como padre, ¿no? De repente me preguntan, ¿no? ¿Y te puedes acostumbrar a tener un hijo con autismo? Y digo, pues claro, pues a todo te acostumbras, ¿no? O sea, para mí, en mi normalidad, pues es ser papá de un niño con autismo y está bien y vivo con ello, ¿no? Y lo disfruto y lo gozo. Uh-huh. Pero el no tener una vida típica, ¿no? El no poder
o el ir al teatro, ir al cine, ir a un restaurante, ir a comer unos tacos. Sí, lo cotidiano. Y que estás constantemente en fricción con el entorno, ¿no? Por una falta de conocimiento brutal, en donde, pues a lo mejor, digo, Álvaro, mi hijo es muy social, ¿no? Y a pesar de muchos estigmas o muchos tabús que existen del autismo, ¿no? O muchas creencias, pero tu experiencia podía ser la mejor o la peor. Y en realidad dependía nada más del cuate, la mesa de al lado, del cuate de enfrente, en una butaca del cine y demás. Del mesero, como atiende, claro. Y al vivir una de muchas estas experiencias, casi termino a golpes con un pasajero subiéndome a un avión, en el gusano haciendo la fila, pues Álvaro gritó, se emocionó, y el tipo de enfrente, pues ahora sí que se volteó con cara de muy pocos amigos, ¿no? Al tercer grito, pues aquello casi sale de control. Afortunadamente me paralicé por completo y me di cuenta que me paralicé en parte por mi miedo, por mi frustración, por una falta, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra que sea, por una falta de empoderamiento, ¿no? De poder hablar del tema sin dolor, de poder voltearte y decir, oye, tiene autismo y no pasa nada, ¿no? Y ante eso me paralicé, ¿no? Estuvimos a punto de llegar a los golpes y me dieron ganas de todo, de empujarlo y demás, ¿no? Pero cuando entré al avión lo único que pude pensar fue si por mi cuenta cabe, el 2 de abril no vuelve a ser igual. El 2 de abril es el Día Mundial de Concientización del Autismo, ¿no? Esto fue en el 2013, que cuando viví mi primer 2 de abril, tomando como referencia a lo mejor otras causas, ¿no? Cáncer de mama, ¿qué sucede en octubre? Todo iluminado rosa por todos lados. Ves pasillos en el súper, ver productos, ves una conversación alrededor del tema para crear y que tomemos conciencia, claro, ¿no? Y cuando vi el primer 2 de abril, cuando yo lo viví en primera persona, pues yo esperaba mucho más, ¿no? De repente veía que, oye, el 2 de abril y viene el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo, y decía, a ver qué pasa, ¿no? Y de repente prendo la tele y un neurólogo explicando el autismo en la parte clínica, que yo ya lo había escuchado 2 veces en un consultorio y no había entendido nada, ¿no? Transcurre el día y pues veo que no pasa nada, o que pasa muy poco, y en la noche veo a Joaquín López Dóriga en las noticias diciendo, hoy se conmemora el 2 de abril, Día Internacional del Autismo, y 25 muertos en Michoacán, y para de contar, ¿no? Digo, el contenido era corto, no era coloquial, si acaso era de un solo día, pues ¿cómo vamos a hacer que el autismo o la inclusión le interese a alguien de esa manera, ¿no? Por otro lado, la narrativa que estábamos acostumbrados a escuchar y a ver de la discapacidad en general, ¿no? Que siempre te conecta con la lástima o con la tragedia, o sea, teníamos que cambiar la narrativa, tenemos que inspirar a la gente a favor de la inclusión, ¿no? Tenemos que conectarlos con cosas positivas y cosas que les den ganas de que cosas pasen positivas y no nada más de la lástima y la tragedia, ¿no? Y todo eso y ese cúmulo fue, pues, tomar una decisión, ¿no? Que por ahí luego dicen, ten cuidado con lo que pides, no se te vaya a hacer realidad, ¿no? Sí, claro. Porque a partir de ahí hago un evento chiquito de concientización y de recaudación de fondos, que nunca había hecho un evento de recaudación de fondos, ahora sí que nunca nada, y nos sale demasiado bien, ¿no? Muy intuitivamente, que para mí pues era muy lógico. ¿Qué queremos? Crear conciencia, pues vamos a hacer un video con los protagonistas del evento. ¿Qué queremos hacer? Pues una recaudación de fondos, pues hagamos un evento, una subasta y tal. Nos fue muy bien. Y a partir de ahí me empezaron a buscar muchos profesionales o muchos centros terapéuticos de autismo a ver qué más íbamos a hacer, a ver qué más hacíamos. Y yo decía, yo hice mi chamba, ¿no? Se me alinean los astros de una manera increíble, porque veo la oportunidad de hacer lo mismo que había hecho, pero en el fútbol, y llevar la conversación a otra escala y otro nivel, ¿no? Y por andar de inquieto, de repente acabo sentado con Justino Compeán, en ese entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Le platico un poco la idea y cuando me doy cuenta tengo a todo el departamento de comunicación y de marketing de la selección nacional a mi disposición para hacer la campaña, ¿no? Wow. En paralelo, la vida me pone en el camino a Katy Serna, esposa de Jaime Lozano, sí, claro, Katy, hoy entrenador de la selección nacional, cosa que me da un gusto tremendo, y me comentan que quieren hacer algo y les digo, pues ya tengo esta campaña, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y se encargan de hacer un video en donde se nos sale de control de manera muy positiva, ¿no? Porque cuando nos damos cuenta, estamos con una campaña con la selección nacional en prácticamente todos los medios de comunicación de este país y un video con 23 estrellas internacionales, 6 campeones del mundo, entre ellos Xavi Hernández, Pep Guardiola, wow, salía Robben cuando era el tema del no era penal, ¿no? Sí. Hicimos un video espectacular y una campaña espectacular. La campaña la lanzamos el 29 de marzo.
yo me convierto en vocero de la causa a los 3 minutos de activista, ¿no? Ahí no había fundación. No. O sea, La es un papá. acabábamos de constituir. Sí, okay. O sea, el 11 de marzo constituimos, el 29 de marzo lanzamos la campaña. Yo no quería tener una fundación, yo no quería poner una fundación, yo nada más quiero hacer una campaña para que tomemos conciencia, ¿no? Y me convierto en vocero de la causa y el 30 de abril acabo en Palacio Nacional con Peña Nieto firmando la ley de autismo. Wow, con una inmensa responsabilidad, obviamente, y hablando pues ante todos los medios de comunicación prácticamente este país y a título de representación de cientos de organizaciones y de millones de familias. Es lo que te iba a decir, justamente representando a millones de familias. Eso se me hace la más responsabilidad. Y te quiero hacer varias preguntas. Primero, ¿qué edad tenía tu hijo cuando este episodio en el aeropuerto? 2 años y medio, casi 3. 2 años y medio. ¿Y quién eras tú en ese tiempo? O sea, ¿quién era Gerardo antes de tener esta conciencia? ¿Siempre has sido un hombre de mucha conciencia por el otro? Para nada. Porque yo en lo personal siempre me he vivido como muy consciente. Entonces, a veces digo, es que, ay no, qué horror que estar como tan clara de tantas cosas, ¿no? Y por ejemplo, de repente me pasa que si yo estoy en una fila y a los de al lado nadie los pasa, y a mí mi fila avanza, yo soy la típica de, oiga señorita, los de al lado no avanzan. O sea, no me debe de importar, ¿estás de acuerdo? Pero me entra, o sea, como que estoy como muy consciente. Y a veces, obviamente ahora tengo más conciencia, ¿no? Pero sí para mí era importante preguntarte, no tenías esta claridad, no para solo nada. por el autismo, pero por otras causas. No, hombre, para nada. Mira, mi participación se limitaba a ayudarle a mi esposa en una posada que hacía para un centro terapéutico en Coajimalpa, pero párale de contar. Sí, siempre he sido una persona que sí siente cierta empatía por el otro. Digo, sí soy el típico que a lo mejor si está en el aeropuerto y una mamá embarazada o una mamá con la carriola está batallando en la escalera o algo, sí lo ves, sí porque hay gente que no lo ve. Y trato de ayudarlo porque siempre he actuado de una forma... Y pongo el ejemplo de una señora en un avión, ¿no? Siempre he actuado de forma de decir, ¿y si fuera la mamá de mis hijos? ¿No? A mí me gustaría que alguien la ayudara, claro, ¿no? A subir la maleta, si fuera mi mamá, si fuera alguien, ¿no? O sea, y sí estaba un poquito consciente de eso y se actuaba así, pero nunca vi venir lo que me esperaba, ¿no? Claro. O sea, cuando lanzamos la campaña, el 2 de abril del 2015, yo estaba en una tumbona en Cuernavaca, en una casa de fin de semana que tenían mis ex-suegros, y ahora sí que muy en paz diciendo, yo ya hice lo que me tocaba hacer. ¿Y cuál? Estaba empezando, ¿no? Wow. Porque cuando salgo de Palacio Nacional de dar el discurso y de firmar la ley, pues me paré en la plancha del Zócalo y dije... Que alguien me explique lo que acaba de pasar con mi vida en los últimos 3 meses, ¿no? Y decidí renunciar a mi trabajo para dirigir tiempo completo Iluminados. O sea, full estás. ¿Qué es la ley de autismo? Porque yo no sabía, o sea, cómo es la ley y cómo se tiene que bajar a la gente esta ley de autismo. Mira, para mí era necesario en el momento porque el autismo no existía. O sea, no existía en la conversación, no existía en la agenda político-social de este país. Entonces era muy necesario, ¿no? Por otro lado, siempre he tenido como no sé si sí, no sé si no, porque es una ley que protege derechos de personas. Y a mí me parece increíble que en pleno siglo XXI tengamos que promover una ley que defiende y promueve los derechos de una persona. A mí eso me vuela la cabeza, ¿no? Pero fue muy positivo el hecho de que puso el tema en la conversación y sobre todo en la agenda político y social de este país, ¿no? Porque simplemente no existía. Y ahora, a partir de ahí, pues hay un largo camino que recorrer, ¿no? Es una ley que protege los derechos. Hemos sido muy activos con la administración federal pasada. Hemos tratado de ser muy activos con esta administración con muy poco éxito, sinceramente. Se impulsaron muchas acciones a nivel federal en la administración pasada y esta pues ha hecho las cosas de otra manera. No sé si bien, no sé si mal, el tiempo dirá. Pero yo creo que sí hay mucho por hacer ahí, porque el chiste más allá de un marco legal o de un marco normativo son las acciones. Es lo que te iba a decir. Digo, suena increíble y qué padre que sea ley. Y a mí me ha tocado estar sentada con gente a la que yo le digo, ¿y quién es tu diputado que va a abanderar este tema? Porque se necesita una ley, ¿no? Hay muchísimos temas que no van a avanzar si no hay una ley. Pero cuando hablamos de autismo, ni siquiera yo hubiera podido imaginar que tendría que ser una ley, como tú. Qué barbaridad, ¿no? Qué ironía. Sí. Cuéntame un poquito, o sea, en este primer arranque de la fundación, ¿de quién echas mano? O sea, ya está, o sea, te tocó sacarte la rifa del tigre
Y también, ¿cómo te diré? Pues 1 en 1.000.000 que el éxito sea tan rápido, ¿no? Vemos quienes tenemos que picar piedra, madres que tienen unas luchas diferentes, que qué barbaridad, o sea, nomás están y no logran, y a ti se te dan las cosas de manera increíble, además, en un país que se rige bajo el fútbol, justamente con la selección, o sea, todos los astros alineados. Renuncias a tu trabajo, ya estás listo. ¿De quién echas mano? ¿A quién buscas? ¿Cómo empieza este proceso de arrancar esta fundación? Fíjate que hay un libro que me encanta de Steven Kotler que dice y cómo el éxito también genera estrés postraumático, ¿no? ¡Claro! Porque yo no estaba preparado, sinceramente. Yo nada más quería hacer una campaña de concientización, o sea, y esa es la realidad y así lo asumo, ¿no? Pero de repente, pues digo, me rebasa la ola por completo. De repente estoy con Peña Nieto firmando una ley a los 3 minutos de activistas, ¿no? Yo sí había participado en cientos de miles de entrevistas, digo, no cientos de miles, pero sí por lo menos 240. Me hablaban de Radio Caracol de Brasil, me hablaban de Argentina, me hablaban de Radio Marca en España para decir qué está sucediendo con el fútbol y el autismo, ¿no? Y pues ahí estaba yo, ¿no? Y en algo fuerte que te quiero compartir, el primer evento lo es en el 2014. También di muchísimas entrevistas. En el 2015, la primera vez que yo reconocí que tenía un hijo con autismo fue el 30 de abril del 2015, en el discurso de la ley. O sea, todo este tiempo anterior nadie sabía. Nadie sabía que mi hijo tenía autismo. Me preguntaban, oye, ¿por qué el autismo? Y yo decía, ¿por qué 1 de cada 115? ¿Por qué tengo una fuente de inspiración cercana? Pero era incapaz. ¿Dolía? Mucho. Y incluso cuando estoy preparando el discurso, me asesoré muy bien, la verdad, de especialistas, de gente que conoce, ¿no? Tengo un tío que fue diputado, me ayudan mucha gente. Y de repente me decían, menciona a Álvaro en el discurso, ¿no? O sea, soy papá de Álvaro, que tiene autismo, y yo no podía, porque lo iba a personalizar. Y dije, me voy a romper ahí delante del presidente. Y dije, no puedo, ¿no? Como que uno tiene que guardar la compostura. Y ni siquiera dije Álvaro, dije, soy papá de un niño con una sonrisa que inspira, que tiene eso que denominan autismo, ¿no? Y fue la primera vez. Después de haber dado, no sé si 300 entrevistas o de no sé qué, ¿no? Porque duele, ¿no? Por un lado, pero también por otro, es el golpe de realidad, ¿no? Siempre he sido muy idealista, siempre he sido muy optimista, pero cuando de repente digo, a ver, ok, ya tengo esto, tenemos una campaña que acaba de posicionar el tema a un nivel que, hijo, yo creo que es soñado para cualquier causa, soñado para cualquier fundación. Claro. Y de repente ves, oye, 11 de marzo se constituye y 30 de abril eres la organización referente en el país. El organigrama éramos yo, tu esposa, una prima, ¿no? Mi ex esposa ahí como aliada consejera, Katy Serna como voluntaria, el productor, director del video, Rodrigo Aroca de Guayabo Films, y párale contar, ¿no? Y de repente fue de agarrar y decir, oye, ok, ahora cómo estructuramos esto, ahora Fildes para atrás y vamos a darle un sentido y un propósito bien a esto, ¿no? Y empezamos a entender, yo no tenía nada de experiencia en el tercer sector, nada, cero, o sea, vamos, no sabía que era una donataria autorizada, ¿no? Y de repente ya tenía una aquí ya constituida y todo, ¿no? Entonces fue un camino, la verdad, bastante interesante, de mucho aprendizaje, pero también de retar mucho al sector, ¿no? O sea, porque a mí cuando me preguntan, a ver, ¿cuál es el éxito de Iluminemos? Primero, la necesidad. Si no hubiera existido una necesidad tremenda allá afuera de una comunidad de 1 millón y medio de familias, de tener que mandar un mensaje y de decir, oye, México, aquí estamos, ¿no? Iluminemos no existiría, ¿no? Y por otro lado, ese desconocimiento del tercer sector, de que te meten en una caja, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus 3 programas? Y párale contar, sí, ¿no? Y siempre hemos ido un poquito en contra de eso, ¿no? Porque para mí, una de las claves principales de todo el éxito del impacto que hemos creado ha sido la profesionalización absoluta, ¿no? Y empezando por mí como director general, de sentarme con el consejo, que se habían conocido en una reunión de firmen el acta, después les platico qué van a hacer, porque fueran mis alcahuetes de, yo te ayudo, sí, confíen, yo te ayudo, ¿no? Y fírmenle, órale, dale. Y sentarme con ellos y decir, ahora hay que estructurar esto. No podemos dejar pasar la oportunidad de lo que acabamos de crear públicamente, que tenemos una marca de llegar y sentarnos casi con cualquier gente a decir, o con cualquier empresa, a decir, oye, esto es lo que estamos haciendo,
Y por otro lado, pues lo que habíamos logrado a nivel política pública, ¿no? En este país, de que de repente, pues yo tenía casi derecho de picaporte en Los Pinos. Digo, no es que le hablara a Peña Nieto, al presidente, sí, no, ¿qué pero onda, bueno, no? ya tenías un lugar, Pero o sea, ya te el ubicaban. del secretario, si le marcaba por teléfono, me recibían en Los Pinos el día que yo quisiera. Entonces tuve acceso a la reforma educativa muchísimo antes de que se dictaminara o se promulgara, ¿no? Tuve acceso a muchas cosas que teníamos que aprovechar. Pero el baño de realidad fue divino. Estábamos en un desayuno, hacemos un desayuno ya como de lanzamiento, ahora sí oficial, de iluminemos qué va a ser, qué demás, ¿no? Porque de repente la gente pensaba, decía, oye, ¿quién es esta fundación? ¿De dónde salió? O sea, 23 estrellas internacionales de fútbol. Tengo un amigo que dice que hay 5 marcas en el mundo que tienen un video así. Nike, Adidas, Pepsi, Coca-Cola, iluminemos, ¿no? Digo yo, bueno, eso para Lego está muy padre, ¿no? Sí. Y por otro lado también siendo muy conscientes de lo que habíamos hecho, darnos cuenta que fue una campaña de publicidad y estuvo muy bien, generó mucho impacto, empoderó a mucha gente, sí, pero fue una campaña de publicidad. Y bueno, fuera que con eso hubiera sido suficiente, ojalá, ¿no? O sea, claro. ¿no? Entonces fue de tomar las riendas y total, 6 meses después hacemos un desayuno ya un poquito más estructurados, con un organigrama de 2 personas, ¿no? Pero en su lugar. Pero por lo menos ya un poquito más de estructura, sobre todo en el plan que queríamos hacer, ¿no? Y cuando presento 600 personas en un salón, de repente comento lo que habíamos hecho, comento lo que queríamos hacer y ya termina el evento. Era un evento de recaudación de fondos. Entonces de repente termina el evento, estamos ahí ya, estaba mi mamá, estaba mucha gente, y de repente le pregunto a alguien de la gente que nos había ayudado al evento, ¿y cómo nos fue, no? 11 donantes. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces de repente me siento en la mesa de mi mamá y me dice, oye, esas conversaciones con mamás que tienen un baño de realidad duro, y me dice, estoy un poquito preocupado por ti. Y digo, ¿por qué? Me dice, el comentario general de la mesa era, esa fundación no necesita nada. Si tiene estas estrellas de fútbol, no necesita nada. Entonces fue un baño de realidad decir, caray, nos salió el tiro por la culata, ¿no? Porque en el tercer sector, para mí lo que sucede es que todo mundo cree que todo mundo te apoya, por lo tanto nadie te apoya. Claro, y todo el mundo quiere apoyar donde no hay, donde esté jodido, donde esté lo peor, sí, y ahí sí. Y ahí sí. Y luego México sucede algo. Yo creo que somos el país más generoso cuando sin duda. Pero cuando se trata de la tragedia, de la urgencia. En el temblor, en el huracán, ahí nos volcamos todos de una manera épica y de aplausos y de reconocimientos. No habrá nadie mejor en el mundo, pero en el día a día es muy difícil, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre que también doy algunas consultorías hoy a otras fundaciones en temas de recaudación de fondos, que les digo, a ver, si un experimento social, si ahorita ponemos en Facebook, en cualquier red social, vamos a hacer una colecta de cobijas porque la gente en la Sierra de Chihuahua se está muriendo de frío y queremos conseguir 100 cobijas. Nos sobran cobijas. O sea, déjamelas aquí, nos van a sobrar cobijas. Si yo pongo un mismo posteo de quiero yo comprar, deposítame aquí, nos cae la mitad. ¿No? O sea, somos muy generosos ante la urgencia, ante la emergencia, pero cuando se trata del día a día, la verdad, yo digo que tenemos un activismo de sofá tremendo, ¿no? Fíjate que 2 cosas se me vienen a la mente con esto que estamos hablando. Primero es que yo quisiera, y a la gente que nos escuche, como concientizarla muchísimo de eso, porque yo he aprendido a apoyar a los que lo hacen bien. O sea, la gente lo piensa a veces al revés, pero yo a veces digo, sí, yo que estoy en albergues todo el tiempo, si este albergue ya lo hace increíblemente bien y recibe a 40 bebés, hagamos que reciba a 50, ¿no? O sea, vamos metiéndole, ya tienen el know-how, lo hacen impecable. Pero en general sí es cierto, o sea, la gente al contrario, también a la par presenta un proyecto de un albergue que está en condiciones terribles y la gente responde porque están en la miseria. Porque entonces yo ya sé que tengo que presentar la foto de cómo están los cuartos, lo más real que hay, y voy a mover el corazón porque esa es la mente del mexicano. Sí es cierto, ante lo que está catastrófico ahí. Y mucho de lo que yo hablo siempre en el podcast y mucho de mi discurso y últimamente me he estado abriendo caminos a hablar con los jóvenes y en colegios y demás, es justamente el ayudar en el día a día. Ese es mi mensaje. Porque me parece maravilloso que ayudemos en la tragedia, pero la gente tiene sus propias tragedias todo el tiempo
y nadie sabemos o no nos detenemos. Y sus ¿no? propias necesidades. Y sus propias necesidades, y la gente vive con el agua aquí, y la gente vive una pobreza dolorosa, y hay muchísimas cosas que pasan en nuestro día a día con nuestra gente muy cercana, y ese es el servicio del que a mí me gusta hablar todo el tiempo. Totalmente. O sea, digo, te veo y digo, qué barbaridad, es que no cabe, como lo dije en Morelia, ¿no? Dios se vale de los papás, Sí. sin duda, ¿no? Pero a ti, digo, no sé cómo te agarra este diagnóstico de Álvaro, pero te puedo ver desde una posición donde tenías acceso a internet, acceso a tomarte un vuelo a Estados Unidos y a ver, aquí diagnostíquenmelo, acceso a los mejores doctores. Te agarra en una ventaja importante, 100%, ¿no? En una situación de salida, digamos, muy adelantada, claro, que la media baja, y que no te digo la baja, ¿no? Exacto. Y a mí me sorprende muchísimo, y por eso me encanta que tú agarres esta causa, porque dentro de todo te agarra fuerte, y te agarra bien parado, y te agarra con herramientas, y te agarra con opciones. Pero pienso en esas madres que su lucha, o sea, el día que yo di unas palabras cuando estábamos poniendo la primera piedra del Centro de Autismo de Guadalajara, de Zapopan, del segundo que vamos a tener, yo les decía, me duele darme cuenta que la lucha es de ustedes. O sea, que quienes, además de tener que estar, no sé si decirte batallando, pero lidiando con este malabar, ¿no? De mi hijo con autismo, pero mi casa, pero el transporte, pero no tengo para el camión. Además, tengo que levantar la voz. Y además le tengo que hacer saber al gobierno que urge otro centro porque o sea, se me hace fuertísimo cuando la lucha la hacen los de hasta atrás. Y por eso decía yo del profesionalismo de la organización, ¿no? Porque desde ahí va a ser. O sea, porque si yo me hubiera quedado en decir, nos vemos el año que entra para ver qué otra campaña podemos hacer, y hacemos otro video y ponemos al Chicharito a poner más redes sociales, o sea, yo qué sé, pues eso hubiera sido la salida fácil, típica, claro, ¿no? Y aparte, cuando digo que Iluminemos ha sido bastante disruptiva en el sector, pues de repente llegas a un desayuno de fundaciones y hay 99 mujeres y yo. ¿No? Oye, muchísimo. Digo, he entrevistado tantas. Hubo un momento en el podcast que yo les dije, oigan, hombres. O sea, hemos llenado este espacio con mujeres, y normalmente la tendencia es a las mujeres. Ayer di una conferencia en un colegio de puras niñas y me estaban diciendo, oye, aviéntate en el colegio hermano de puros niños. Y te lo juro que dije, o sea, todo lo he enfocado a las mujeres. Sí, o sea, incluso yo. Entonces tengo que darle un giro importante para hablar con los hombres de servicio, porque no lo vemos todo el tiempo. Entonces también me encanta que seas tú quien abandere esto. Y de repente me convierto en el papá, claro, que ahora dirige y que renunció a su chamba, ¿no? Y la gente de repente me veía, oye, pero es que felicidades. Y yo decía, ¿por qué? Pues que sí estoy loco lo que estoy haciendo o qué, ¿no? Con el paso del tiempo me digo que sí. Aquí en el Susano Gis, a los 39 años se le ocurre emprender socialmente por medio de una ONG, ¿no? Eso está cañón. Y ayer les decía a las niñas, ¿cuándo van a empezar los jóvenes? Tengo un solo caso que acabo de conocer y la voy a entrevistar el lunes, de una chavita que tiene 25 años y ya tiene su fundación. Bendito Dios, pero ¿cuántas niñas como ella no necesita este país? O sea, yo necesitaría que en las carreras, así como les hacen programas de emprender y de hacerse millonarios, yo no sé si existe, ojalá esté equivocada, una carrera que te diga, no te gradúas sin tener ya un piloto clarísimo de tu fundación y de qué vas a hacer. O de participación social. O de sumarte a algo, ¿no? Que también lo digo todo el tiempo. A ver, te mueve tal causa, busca a quien ya lo hace bien y súmate. O sea, ve cómo lo están haciendo y aporta lo que tú tengas que aportar. Yo creo que hay una crisis de participación social brutal. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo te va con la gente? Durísimo. Mira, yo lo veo con el tema electoral. ¿Cuánta gente sale a votar? ¿No? O sea, nos quejamos mucho y hacemos muy poco. Esa es la realidad. Somos activistas de sofá, de redes sociales. Claro. No me parece algo, le miento la madre a quien sea en Twitter y pongo un tweet y tal y demás, ¿no? Pero no me involucro y no me engancho, ¿no? Hay un discurso de Justin Trudeau que me encanta, que dio en una universidad en Inglaterra, me parece, que habla y dice, y lo tomo prestado mucho porque me fascina, que dice de cómo todos pensamos en esta creencia de hacer las cosas muy grandes y de generar un impacto tremendo porque creemos que si no, no cambia, ¿no? O que si no, no cuenta. No impacta, ajá. ¿No? Y no nos damos cuenta que en las pequeñas cosas está el impacto grande porque contagia, ¿no? Y pone como ejemplo 4 cosas, que a ver si me acuerdo cuáles son, que luego se me va la onda, pero que dice que en vez de estar pensando en las grandes acciones, las
pequeñas son las que importan, ¿no? Regalarle unas flores a tu mamá en un día que no es el Día de las Madres, irte en bicicleta al trabajo, donar 100 pesos al mes a una fundación, ¿no? O tener una conversación con alguien totalmente ajeno a ti, ¿no? Y dice, esas 4 acciones, fíjate, la bicicleta, el irte al trabajo, puedes salvar el planeta. Medio ambiente. Esos 100 pesos le pueden dar educación y garantizar la educación de calidad a una persona, 100%. ¿no? Esas flores a tu mamá le van a hacer toda la semana, ¿no? Y esa conversación con esa persona totalmente ajena, atípica a ti, te puede dar una perspectiva de tu propia realidad totalmente distinta. Totalmente, ¿no? Me encantó. Y como me dijo un día Jorge Font, justamente en ese desayuno que te platicaba, Jorge Font es, yo le digo mi sensei, es una persona con discapacidad, conferencista, especialista en desarrollo humano, que tuvo un accidente a los 17 años siendo campeón nacional de esquí. Y se queda en silla de ruedas. Para mí es yo le digo mi Yoda, wow, ¿no? Y lo invito a este desayuno y me dijo una cosa que a mí me marcó. Dejarse tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma, ¿no? Esa experiencia que me decías, y estoy totalmente de acuerdo, tengo la suerte de que de repente se alinean los astros, me ponen el fútbol hacia mis pies, literalmente, hacemos una de las campañas más relevantes que se ha habido me atrevo a decir, en el mundo de concientización acerca de autismo, y una de las más relevantes en cualquier causa social, 100%. Me atrevo a decirlo, ¿no? Pero el tener contacto con tanta realidad y ver la desesperación de familias de que literal no tienen para el transporte público para poderlos llevar a la terapia, si es que existe algo como afortunadamente aquí, Zapopan desde hace mucho, Guadalajara, ¿no? Desde hace 2, 3 años, me parece 4, pero la escasez de servicios públicos es impactante, ¿no? Entonces, y parte de eso, o sea, si yo recopilara toda la historia de todos los testimonios que he visto, que he leído, que me han llegado y demás, es tremendo, ¿no? La necesidad es brutal y fuertísima. Nos pasa mucho, por ejemplo, que de repente nos busca un papá o una mamá y nos dice, me acaban de diagnosticar a mi hijo con autismo, pero ya está bien, ya está medicado. Y el tema no es de medicamentos, el tema es de terapias, el tema es de empoderamiento de la familia, ¿no? Entonces, como organización, lo que nos hemos dado cuenta es de las familias necesitamos 3 cosas: herramientas informativas, formativas y socioemocionales. Ante la falta de servicios del sector público, ¿qué tenemos que hacer? Brindar acompañamiento a las familias, ¿no? Darles toda la información, todas las herramientas posibles, porque si ellos no están bien como familia, el hijo tenga lo que tenga o no tenga lo que no tenga, pues no va a estar bien. Claro. Entonces tenemos que trabajar en el empoderamiento y en el acompañamiento de las familias para hacer lo que tienen que hacer, porque hay muy pocos servicios públicos, ¿no? Afortunadamente aquí en Jalisco hoy está el DIF Zapopan, está el DIF Guadalajara, venimos de inaugurar el centro de Morelia, que está de primer mundo, está espectacular, pero me caben en esta mano los centros terapéuticos de municipios, ¿eh? Y fíjate, ¿quiénes encabezan esos proyectos, no? O sea, ¿cuál es la mentalidad? Eso también me parece un tema interesantísimo de tocar, ¿no? O sea, quienes tienen, pues estas posiciones privilegiadas, porque es un privilegio el servicio público, y tienen además la visión de construir y la visión de hacer mejor y la visión de facilitar. Pero si dices que nos caben en una mano, imagínate las otras entidades, ¿no? O sea, cómo nos reíamos el día que me dijiste, me voy a quedar con el listoncito que cortamos para inaugurar y aquí que te dije, ¿ves? Aquí viene conmigo. Y que te dije, quisieras tener uno por cada estado, ¿no? O sea... Y me lo quise quedar y lo traigo en mi chamarra uniforme de trabajo, porque para mí es un recordatorio de que las pequeñas cosas o que las cosas que haces tienen un impacto directo e indirecto diariamente, ¿no? Muchas veces en este trabajo esa paradoja del líder, ¿no? De la soledad del liderazgo, ¿no? Muchas veces tú como líder te sientes muy solo, ¿no? O sea, yo como director general, presidente de Iluminemos, de repente digo, ya no puedo con esto, caray. O sea, siempre es fricción, ¿no? Y me lo quedé como un recordatorio para decir, todo lo que hagas tiene un impacto directo o indirecto. O sea, nos tomó 9 años que eso pasara, pero ya pasó. Ahora vamos por más.
¿no? O sea, porque tenemos que poner el tema en la conversación, tenemos que darle visibilidad, tenemos que estar movilizándonos para que estas cosas pasen, ¿no? Entonces, la verdad me lo quedé como un recordatorio de... Yo pensé que lo ibas a poner como así por ahí en tu oficina, no me imaginé que lo ibas a cargar, pero me queda claro el compromiso que hay. Bueno, ya te platiqué ahorita rapidísimo que yo tengo mi kinder, que soy un kinder incluyente y ¿qué pasa? ¿Cómo te va con los colegios? Yo creo, temas o no, o sea, yo siempre digo, y le tengo una fe increíble a las comunidades educativas. Yo digo, si un colegio está bien liderado, si un colegio asume una causa, va a ser sencillísimo, porque el que no arregla lo fiscal puede arreglar lo laboral. O sea, siempre hay muchas familias y muchos papás de diferentes sectores y todos desde lo que hacen y lo que tienen pueden construir a favor de algo, ¿no? 100%. Sin embargo, siento que es bien diferente en temas de inclusión cuando ya les tocas a sus niños o cuando ya tiene que ver con algo que sea como más aterrizado. Por eso te decía, ¿cómo bajamos la ley? ¿Qué está pasando abajo, no? Yo siempre digo con mucho orgullo, Mínimo es un kinder incluyente desde que abrí. Yo tuve mi quinta o sexta niña, una niña era sorda. Nadie hablábamos con señas, pero yo no tuve el valor de decir a los papás, no la voy a recibir. Bienvenida mi Mati, Matilda dorada de mi alma, que hasta la fecha me hablan sus papás. Y aprendimos a hablar en señas y dimos lo mejor que tuvimos con lo que teníamos en ese momento y se graduó del preescolar, ¿no? Y eso es 1000 veces mejor que nada. Es que luego la gente quiere ser el experto del experto. Hasta que no esté perfecto no lo hacemos. No lo hacemos. No va a pasar nunca. A mí, por ejemplo, me pasaba, ¿no? Todavía, a lo mejor algún tiempo tuve a mi hermosísima Coti que estaba en silla de ruedas. Creo que ya teníamos la rampa. Pero para mí nunca hubiera sido una limitante. No, pues yo bajo al salón. De tercero, todos abajo si no hay cómo subir. Si hay escaleras. O sea, cuando la gente quiere, esto puede jalar. Es una cuestión de voluntad. No es una cuestión de conocimiento. Es una cuestión de voluntad. Hago lo que puedo para que sí suceda. Yo tuve que adaptar 2, 3 cosas. Me asesoré incluso con sus papás. Y en equipo lo fuimos haciendo. Claro. Y construimos como un espacio seguro para Constanza y fue una graduada feliz de este kinder y los papás hasta la fecha son amigos míos. ¿Con qué te topas con los colegios? Porque sí quisiera porque tenemos mucha gente que nos sigue de tema, que son maestros o directivos. ¿Cómo te abren las puertas, te las cierran? No, yo creo que ahí se abren 2 temas interesantísimos, ¿no? Porque por un lado, el valor de la generosidad y de la participación se los tenemos que enseñar a los niños desde chiquitos, 100%. ¿No? O sea, en quinto o equivalente o sexto de primaria en Estados Unidos he visto por conocidos que tengo en Estados Unidos de que un proyecto escolar, por ejemplo, es un proyecto de crowdfunding, de fondo colectivo, formal, estructurado, para recaudar fondos para una fundación local, ¿no? O sea, desde quinto de primaria, por Dios, ¿no? Y por otro lado, te platico una anécdota muy corta que con eso creo que explico para mí el valor de la inclusión educativa, ¿no? Respecto a la diversidad en general. Un día llego al colegio de Álvaro Mijo, que no tenía experiencia, ojo. Cuando llegamos a ese colegio en kinder a decir, oye, Álvaro tiene autismo, nos dijeron, pues no sé qué es eso, pero le entramos, ¿no? Es una cuestión de voluntad. 100%. Y de repente entro al salón, Álvaro tenía 9 años, estamos hablando de un salón de clases de niños de 9 años, ¿no? Y de repente va pasando Sandro, un muy amigo de él, entonces de repente agarro, Sandro, ¿cómo estás? Álvaro es no verbal, o preverbal, o ya no sé cómo le dicen porque las clasificaciones diagnósticas están revueltas o en evolución. Y de repente va pasando y le digo, ¿qué onda, Sandro? ¿Cómo estás? No, dame 5 puños y tal. Oye, ¿cómo se porta Álvaro? Y me dice, no, pues ahí anda con sus audífonos y de repente se sale con Ángel, su monitor y tal. Órale. Y me volteó con Sandro y le digo, oye, Sandro, ¿y tú sabes que lo que tiene Álvaro es autismo? Y se volteó un niño de 9 años, me volteó a ver y me dice, ¿y? No, ma. Mira, dije, ya, aquí ya no hay nada que hacer. Ya ganamos. ¿No? Ya. O sea, esa generación está creciendo con un entendimiento de la diversidad, de la generosidad, de la empatía a un nivel que, digo, a mí me gustaría estudiarlo, de decir, a ver qué pasa con esos chavos, ¿no? Esa generación. Pero muchas veces cuando nos topamos con colegios nos dicen, es que no sé lo que es. Con mucho respeto, hay especialistas que no tienen ni idea de qué es. Hay 80% de los pediatras no saben qué es, ¿no? O sea, no tienes que saber qué es para actuar, es un tema de voluntad y de querer hacerlo. En las pláticas muchas veces que les doy a colegios o empresas, les digo, a ver, les voy a sacar mi manual de la inclusión. Y mi primer punto, y perdón mi francés, pero es atrévete a cagarla. O
sea, te vas a equivocar. Hagas lo que hagas, te vas a equivocar. Pero si no lo intentas y si no te equivocas, no vas a aprender nunca. Ni lo vas a lograr. O sea, estamos en conceptos en permanente evolución respecto a la inclusión, el autismo, las neurodivergencias, la neurodiversidad. Todos estos son conceptos en permanente evolución. Que si no actuamos ahorita, no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Es increíble, por ejemplo, Katy Serna, ahorita que platicábamos de ella, o sea, creo que a Lucas, su hijo, le dijeron que no en 3 escuelas. Claro, no lo dudo. O sea, imagínate tener que estar tocando la puerta, ¿no? Y yo, como les digo a todo el sector educativo, fíjate la paradoja y lo irónico, ¿no? La educación regular, como la entendemos hoy, tiene muchísimo más que aprender de lo que consideramos educación especial, que viceversa. Simplemente porque es el desarrollo de competencias y habilidades centrado en la persona. Caray, eso es la educación, ¿no? Las escuelas y los colegios deberían de estar abiertos a por lo menos intentarlo, aunque se equivoquen, ¿no? Y que los padres tenemos mucho trabajo que hacer ahí por sensibilizar, por concientizar, por apoyarlos a facilitar la inclusión educativa, ¿no? O quitemos la inclusión educativa, la educación para todos y todas por igual. Y como le digo yo a los niños no hay que explicarles qué es el autismo. A los niños lo que hay que explicarles es el valor de la diversidad, claro. El aprender y a respetar nuestras diferencias como seres humanos. Y a partir de ahí ya no tenemos que hablar de inclusión, tenemos que hablar de convivencia. Totalmente. Ya, ¿no? Totalmente. Entonces cuando yo le cuestiono mucho a los colegios, ¿quién gana? ¿No? O sea, el problema es cuando hacemos de la inclusión algo sobre el que está incluido. ¿Quién es el importante? El niño incluido. No, los importantes son todos. Y lo que está cañón es lo que aprende el entorno de un niño o una niña que esté incluida y el beneficio que conlleva en esa comunidad y en esa mini sociedad, por decir algo, ¿no? No, me encanta escucharlo porque tengo 14 años haciéndolo de una manera súper natural. O sea, jamás orgánica, pero siempre. Y ayer estuve con un grupo de papás, les decía, en este kinder no hay necesidad de hablar de inclusión porque se vive, o sea, es de una manera muy natural. Y ahorita me estoy acordando y le voy a mandar este episodio a una familia queridísima que tienen una hija divina con autismo, Andrea. Un abrazo de veras a Alicia y a su familia. Andrea creo que estuvo aquí como 5 años, ya no importaba el grado escolar, lo que queríamos era que conviviera, que estuviera y demás. Y Andrea era no verbal, era una niña que gritaba mucho todo el tiempo, la verdad es que era sorprendente para mí cómo su generación aprendió a leer y a escribir con Andrea gritando dentro del salón. Wow. O sea, leyeron y escribieron. Y Andrea de verdad era una niña que el otro grupo la escuchaba también. Y una generación hermosa de papás que entendieron, porque eso también, porque yo puedo hacer todo el trabajo aquí y en un chat me tumban el teatrito. O sea, una que diga, oigan, yo creo que es mucho ruido, perdimos todos, ¿no? Y Andrea, te repito, no hablaba, tenía una monitora y si tú le preguntabas a las niñas, ¿quién es tu mejor amiga? Contestaban que Andrea. Andrea ni las pelaba. O sea, Andrea venía, hacía y ellas decían que Andrea era su mejor amiga. Wow. Entonces era hermosísimo porque entonces vivíamos a diario la inclusión. Y acabo de estar en un evento con Fundación Rafa Márquez que invitó a mi equipo de fútbol incluyente de DIF, porque también desde que llegué a DIF y yo, ¿qué hay aquí en temas de inclusión? No, pues se cerró el programa, no, pues lo vuelven a abrir y abrimos la escuela de fútbol incluyente y de béisbol. Ahorita te voy a platicar de eso porque me encantan esos dos equipos. Y estando yo, llego con la escuela de Rafa Márquez con los niños y quiero empezar a hablar y escucho, Miss Michelle. Y yo, ¿quién? Y estaba un niño exalumno del Mini, Nicolás. Yo les digo que es autismo. Véngase, mi Nico. Dio la explicación. Wow. A su nivel, aprenden diferente. O sea, él como lo aprendió aquí y él dio la explicación, ¿no? Que es 100 veces más simple de lo que yo te pudiera explicar. Por supuesto. O sea, yo iba casi con láminas. No. Nicolás se encargó en 3 minutos de explicar el tema, ¿no? Y ha sido increíble. Y voy a presumir de esto que hemos hecho porque la verdad es que lo cacareo muchísimo. Hicimos el colegio de fútbol para niños con y sin discapacidad. Y es una cosa divina. Yo metí a mis hijos ahí. Entonces mi grande es como bien Sportsville y dije, ahora sí, a desarrollar tu paciencia, tu tolerancia y van a fallar el penal y ahora no vas a ganar, vas a convivir, no es competencia, no hay visores, vienes a convivir, ¿no? O sea, fue un cambio importantísimo en mi casa y logramos que estuvieran, que reconocieran, que supieran estar, que calmaran su ansiedad, que se pusieran en el lugar del otro y así
he abierto creo que ya 3 o 4 horarios de que tengo la escuela de fútbol, que no, no te puedes imaginar. Y abrimos a la par la escuela de béisbol, los Maiceros de Zapopan. Nuestra capitana azul con síndrome de Down, quiero que la veas, o sea, es que es una belleza. Y lo más bonito que tiene esa iniciativa es que fue otra escuela de béisbol regular la que nos buscó y nos dijo, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Nos echamos un partidito? Hay que echarnos un partidito. Y entonces adaptamos, por ejemplo, para los niños con silla de ruedas, el tema de las bases, ¿no? Ajá. Entonces, un niño regular empuja al otro chiquito con discapacidad a la primera base. Y entonces uno ayuda al otro a batear y entonces el otro... Y es entonces un verdadero trabajo. Pero fíjate lo que aprenden ahí los niños. Es lo que es maravilloso de esto. Y a través del deporte. Por eso cuando me dijiste que el tema había sido una campaña deportiva, dije, es que el deporte te genera... Cambia todo. Cambia todo. O sea, las guerras se paralizan cuando hay deporte, cuando hay olimpiadas, cuando hay mundiales. Sí, ponle un balón a un niño y es un niño que no va a agarrar un arma, ¿no? Jamás. Y eso lo decimos en Zapopan, un balón, un pincel o un libro. Y nunca van a agarrar un arma, ¿no? O un instrumento musical. Un instrumento musical. Entonces, lo vivimos a diario. Nuestro equipo de los Maiceros ya fueron a su primer torneo, se fueron a Mazatlán. Nunca habían ido al mar. No conocían, las mamás no visualizaban poder tomar un camión 8 horas con su hijo con autismo. A nadie le importa que griten, todos van en el mismo plan y estamos por tener, te presumo también, en este puente de febrero, el primer torneo de béisbol para niños con discapacidad internacional. Wow. Entonces vienen equipos de muchísimos lugares y son equipos regulares y equipos con discapacidad. Y todos contra todos. Y todos ganan. Ese es el mensaje. O sea, hay que comprar miles de medallas porque todos ganan. Miles de trofeos porque todos... Se premian otras cosas, que eso es lo padre. Claro, claro. Entonces, este es un proyecto que a mí me encanta. Y así tal cual como tú lo dices, ¿no? No soy la mejor experta, te lo juro que no. Pero me agarro de las mejores. Totalmente. Y yo abro las puertas aquí y siempre les digo a los papás, mira, ¿dónde va tu niño a terapia? Tráeme a la terapeuta, que venga y observe. Yo le lleno el reporte. Hagamos equipo, pero como comunidad educativa nos toca abrir las puertas. 100%. O sea, no podemos, nos toca abrir las puertas y nos toca empoderarnos también, no en contra, pero sí apalancarnos en que aunque haya uno que no le guste, las puertas con la pena, o sea, llégale. Y nunca me ha pasado, bendito Dios, nunca me ha pasado. Nosotros sí tenemos desafortunadamente muchos testimonios ahí y historias, y mira, yo esos papás que luego de repente no están de acuerdo, ¿no? Yo nada más les digo una cosa, el autismo no es contagioso, la empatía sí se contagia, el autismo no, el síndrome de Down no, la discapacidad no se contagia, la empatía sí. ¿No? Y el hecho de cuando, y es donde digo la narrativa, ¿no? La narrativa importa mucho, es la forma en que cuentas una historia y la otra persona la entiende mejor, ¿no? Pero la narrativa que manejamos, ¿no? El valor que va a aprender y los valores que va a aprender tu hijo al convivir en el aula. Y además hay una campaña de la Red Iberoamericana de Educación Especial que me fascina, que salió hace como 5 años, que señala y dice, si 1 de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad, 14% de acuerdo a las Naciones Unidas, si 1 de cada 7 personas tiene una discapacidad, ¿por qué no 1 de cada 7 en tu gimnasio? ¿Por qué no 1 de cada 7 cuando vas a tomarte un café? Por supuesto. ¿Por qué no 1 de cada 7 en el trabajo? ¿Por qué no 1 de cada 7 en...? Y la respuesta es muy simple y muy sencilla, porque no fuimos a la escuela con ellos. Wow. Esos chavos que hoy están conviviendo en un salón de clases con una persona con discapacidad, con autismo, con lo que sea, pues van a ser los emprendedores, empresarios de mañana. Ellos les pueden dar trabajo. Dios nos dé vida para ver eso. Ojalá. Dios nos dé vida. Y mira, y si no, allanamos el camino para que futuro. Ahora, necesitamos también que los jóvenes, lo decías tú, tomen la batuta de causas. Por favor. Necesitamos muchos liderazgos en las causas sociales. A ver, México es un país increíble, somos una sociedad increíble en muchos aspectos, en otras no tanto, ¿no? Tenemos que ser mucho más participativos que activistas de sofá. Totalmente. Y estuve leyendo de la fundación y vi que también hacían un tema de inclusión laboral, ¿no? También, y eso también se me hace valiosísimo, porque entonces todo el trabajo, o sea, si no llegamos al punto de la inclusión laboral, topamos o sea, ¿sí me explico? O sea, no se logra. Es que eso para mí es cerrar la pinza. Ese es lo que... Ese es el objetivo final, ¿no? O sea, creo que finalmente cuando un chiquito con autismo logra emplearse y logra decir, pues yo ya traigo mi lanita aquí, o la mamá, la paz de decir, lo dejo de 9 a 2.
y va y trabaja y ya tiene 2, 3 amigos. O sea, creo que si no hay un tema de inclusión laboral, no hemos terminado nuestro trabajo. Totalmente. Y es complicado porque nos topamos con empresarios que no tuvieron en su preescolar un compañerito con discapacidad. O que les da miedo y cómo le hago, pero entonces tengo que... la ley me asusta. Es mucho más fácil. Sí. Es mucho más fácil de lo que creemos. Ahora, te platico rápido una que nos acaba de pasar en Chihuahua. Temas de inclusión laboral, estamos aprendiendo en inclusión educativa, pues en inclusión laboral también, ¿no? Pero yo siempre les digo a las empresas, no lo hagas por buena onda. Quita el buena onda. No lo hagas porque es lo que toca. No, hazlo porque te conviene, que es muy diferente, ¿no? Por diferentes cosas, ¿no? Que no me quiero alargar mucho, pero, por ejemplo, ahora nos pasó en Chihuahua que asesoramos una empresa para incluir a chavos en el espectro, ¿no? Y tuvimos muchos retos, ¿no? Se abrieron 8 puestos de trabajo en diferentes sucursales. Uno de ellos se quedaba dormido en el trabajo. Se tumbaba al piso pues, porque no ha tenido las oportunidades que han tenido otros, ¿no? No tuvo un diagnóstico temprano, no tuvo una intervención temprana, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos una deuda con eso, ¿no? Ahora, otros que sí, les cae una auditoría de la Secretaría del Trabajo y de repente dicen, oye, ¿por qué estos empleados no tienen IMSS? ¿No? Y resulta que si los damos de alta en el IMSS, le quitan la pensión a la familia. Ay, no. Entonces, en el momento que nos enteramos, como digo yo, de repente a niños de los Gemelos Fantásticos, actívense para los que son ochenteros, ¿no? Porque ahora sí. Hablo con una persona que conozco muy bien en el DIF, que hemos colaborado mucho con ellos. Le digo, oye, está pasando esto en Chihuahua, ¿qué hacemos, no? Oye, a ver, mándenme un mail. Le hacemos toda la justificación y la justificación es muy simple. A ver, no podemos promover el asistencialismo de decir, no pasa nada, dale la pensión completa y vamos a mantener el problema. No. Pero tampoco podemos caer al otro lado y decir, ahora como ya tiene trabajo, le quitamos la pensión. Tenemos que encontrarnos en medio, ¿no? Claro. Y agarra y me dice, no, pues ya una reunión con la Secretaria del Trabajo del IMSS, que no se ha tenido, pero le dije, mira, la justificación es muy fácil. La deuda histórica que tenemos con esa familia tiene que ayudar a su hijo a que llegue al trabajo, lo tienen que ir a dejar. No le podemos quitar el 100% de la pensión. Vamos a vernos en medio. Quítale el 30%, porque ya está ganando un sueldo por aquí, pero nos tenemos que encontrar en medio. Es que la ley no lo permite. Vámonos a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, hay tanto por hacer en un marco legislativo, en un marco normativo, que al final se resolvió sin necesidad de pleitos ni nada, afortunadamente. Pero ahí parte del aprendizaje. A lo que voy es, y regresándome un poquito a la ley, no es un tema de qué sirve la ley, porque una ley sin presupuesto da igual, ¿no? Al final del día. Son las acciones que hacemos. Hemos participado en 14 estados en leyes estatales. He visto estados que tienen ley estatal de autismo y no pasa nada. Y he visto estados que no hay ley y pasan cosas. Entonces no es un tema de ley sí, ley no, marco regulatorio. A ver, ya existe un marco normativo que se toma como referencia. Todo nace de la voluntad y de querer hacer las cosas con las empresas, con las escuelas, con la sociedad y con todo el mundo, ¿no? Wow, no te falta mucho trabajo. No te vayas a cansar, te necesitamos como que al tirazo muchos años más. No, me tienes muy impresionada porque sí creo que no se termina por ganar la lucha. O sea, no. Me explico, o sea, das un paso para adelante, 2 para atrás y ahí vas, ¿no? Pero creo que hay muchos corazones buenos. Somos mucho más los buenos. Somos muchos más. Este podcast, ese es el objetivo, que la gente escuche que somos... Es que la sociedad también consume unos efectos ahí negativos. Nos gusta el drama, nos gusta la tragedia y nos gusta que se señale lo malo. A veces creo que si fuéramos un podcast de tragedias y de criticar y de hablar, ya estarían los millones. Pero a nosotros nos gusta crecer poco a poco, orgánicamente, la neta, con invitados de calidad, con gente que de verdad sume. Y siempre presumo a mi audiencia del podcast, gente que quiere ser mejor que ayer. Gente que... Es que de eso se trata para mí. Que esa es la clave, es que si todos fuéramos mejor que ayer y si todos hiciéramos algo poquito más por el otro y si nos pudiéramos incomodar tantito. Eso para mí, ayer les decía en el colegio, ¿no? Porfis, incomódense. A mí de repente me dicen mucho, ¿no? Qué padre lo que haces por tu hijo. México necesita más personas como tú. Y digo, a ver, punto número 1. México no necesita más personas como yo. México lo que necesitamos como mundo y como humanidad es que cada quien haga lo que le toca. Sí. Punto. ¿No? Y lo que le corresponde y que lo haga bien, ¿no? Claro. Y del otro lado digo, a ver, espérame tantito, Álvaro no tiene la culpa de que yo sea un tipo inquieto. Yo esto lo hago por mí. Y te puedo decir que 9 años ha sido la experiencia más difícil de mi vida, más retadora y al mismo tiempo de mayor crecimiento por mucho. Esto ha sido para mí un doctorado express en desarrollo humano, en filantropía, en recaudación de fondos. Ha sido un multitasking
pero personal, que el que más ha crecido y el que más ha tomado, entre comillas, ventaja, he sido yo. Porque a mí me ha llevado a un tema que justo para mí hoy, así lo entiendo a mis 48 años de edad, que de qué se trata esto, de hacer fácil lo difícil y gozar y ser mejor. Punto. ¿No? ¿Cuál es la aportación de ustedes a Teletón? Estás metidísimo, ¿no? ¿O no? Sí, participo mucho con ellos, llevo años participando. Gran parte del por qué existe Iluminemos es también gracias a Teletón. Tuvimos mucho apoyo con ellos cuando lanzamos Iluminemos. Ya existía el Centro de Autismo Teletón y colaboramos muchísimo en todo lo que podemos. He sido presidente del Consejo del Centro de Autismo Teletón durante un periodo y siempre he tratado de impulsar al empoderamiento de las familias más allá de los propios servicios terapéuticos, ¿no? Porque tenemos que ser activistas de nuestros propios hijos. O sea, si no somos nosotros quien defendemos y promovemos los derechos, aquí no va a pasar nada, ¿no? Entonces hemos colaborado y hemos propuesto muchas cosas que lo que hoy se conoce en Teletón como servicios externos, ¿no? En donde se tenga acceso a mucha más amplitud de familias y no solo como centro terapéutico. Y yo porque tengo un concepto, ¿no? Nosotros podemos agarrar a un niño, intervenirlo tempranamente, darle las mejores terapias del mundo y lo vamos a poner aquí. Pero si no agarramos a la sociedad y la ponemos acá, no va a pasar nada. Sigue habiendo una brecha enorme. ¿No? Entonces tenemos que trabajar multidimensionalmente, ¿no? Para bien, para mal, es lo que es, ¿no? Y es lo que hay, y es lo que nos toca. Entonces colaboramos mucho con ellos en brindar herramientas formativas, informativas. Han participado en muchos congresos que hacemos nosotros. Yo he participado mucho en congresos que he hecho con ellos. Y porque al final también Chovy Landeros para mí es otro sensei, ¿no? Así como le digo a Font mi Yoda, para mí Chovy ese es mi Obi-Wan Kenobi, ¿no? Porque es un cuate que, hijo, ¿cómo te digo? Yo le tengo una admiración profunda de lo que ha hecho, con muchas cosas en contra. Es justo te iba a decir, y con todo encontrar, o sea, no creo que sigue. Y no se cansa, llora Freedom y yo pensé que iba en aquellos tiempos de una crisis muy fuerte del Teletón, donde toda la gente, es que cómo hay hate. O sea, toda la gente que decía porque la gente se queja y no hace, le fascina. Pero qué impresión, digo, aparte ahora envalentonados en las redes sociales, porque otra cosa además, es que vayan al Teletón y digan lo que digan. Y desde el anonimato. Y desde el anonimato, ¿no? Aparte, o fingiendo otra personalidad. Sí. Que luego le dieron la vuelta con esta campaña de Ve y Conoce un Centro Teletón, que me encantó cómo le dieron la vuelta. De ver si vas a quejarte o vas a decir, ¿conoces uno? Ven y conoce uno, ¿no? Yo un día fui a ver a Chovy, la verdad le hablé por teléfono y le dije, Chovy, me urge un café. O sea, de veras, ya no puedo con esto. Llegué con él, me senté con él, le dije, ya no puedo con esto. O sea, tengo el punto 01 de retos y problemas que tienes tú, que gestionas tú a nivel presupuestal, imagen, red, etcétera, ¿no? Y le dije, y ya no puedo con esto. Y me dijo algo que me marcó por completo y me dijo, deja de cargarlo, échale el paquete a Dios. Y me dijo algo muy padre que le había hecho Daniel Javif. Me puso la mano aquí, Chovy, y me dijo, quien le está pidiendo mucho al hombre, quizá le está pidiendo muy poco a Dios, ¿no? Y no soy mocho, no soy tan religioso, etcétera, pero entiendo el concepto, ¿no? 100%. Y entenderlo de esa manera a mí me dio una perspectiva totalmente distinta respecto a mi trabajo. Yo a Chovy lo tengo en un altar. A mí se me hace una persona que ha hecho muchísimo más a 1000x que el promedio normal por los demás, ¿no? No, me queda claro. De hecho, ahí lo tengo en mis candidatos a entrevistar algún día, porque me queda claro que ha sido un gran luchador por los derechos de millones de familias. Y en causas que ni nos imaginamos. Y ahorita tiene una causa muy delicada, importante, y le entra con todo, y sé que está delicado de salud, y le entra. O sea, no lo he visto bajar la guardia nunca. O sea, siento que hay un ritmo en las mejores y en las peores, ¿no? Entonces, admirable también, y qué padre que te tenga de aliado y tú lo tengas de aliado. Mira, yo bendito, hace rato que me preguntabas de quién te agarras, ¿no? Sí. Y la verdad he tenido esa red de apoyo, ¿no? Personal, a decir, o sea, ayúdenme a mí, o sea, ayúdenme a mí para que yo pueda hacer mi trabajo. Claro, déjenme trabajar, o sea, échenme la mano para que yo pueda trabajar. Pues quiero decirte, mira, ya para terminar, Gerardo, que cuentas conmigo también. Muchas gracias. Que Zapopan es Igualmente. Tu casa, de veras que ya seguramente iremos a trabajar más ahora que levantemos este segundo centro, que creo que eres un gran aliado
y te abro las puertas siempre, lo que Gracias. necesites, cuando necesites. Qué padre que nos conocimos. Mira, yo sí soy una mujer de mucha fe y no creo en las coincidencias, creo en las diosidencias. Me queda claro que te pusieron al lado de mí y por algo, ¿no? Entonces, gracias por tu tiempo, de veras por llenarnos el corazón de esta información tan valiosa. Y ojalá que sea la primera de muchas pláticas que por ahí nos echemos. Ojalá que así sea y así será, ¿no? Así va a ser. Y gracias a ti por este espacio, por este podcast, ¿no? Que yo creo que sí, en efecto, somos más los buenos, ¿no? Sin duda. Lo dice mucho por ahí Piqui Martínez de Doctor Sonrisas, que también es alguien admirable y al que admiro muchísimo y también trabajo mucho con él. Y porque al final del día, como te dije, habemos locos que no necesitamos más cuerda, ¿no? Exacto. Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Así es. Entonces, gracias a ti. Y que Gracias. contagiemos a todos de esa Así pasión que es. tenemos por servir y por trabajar por los demás, ¿no? Que al final del día eso parece, pero el beneficio nos lo llevamos nosotros mismos. Totalmente. Porque el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás. Así es. Muchas gracias. A ti.